Bueno, yo soy urbanista, experto en movilidad sostenible, y estoy en el tema de la movilidad puesto que es una de las funciones esenciales de la ciudad. La ciudad se mueve y ese movimiento ha sido tradicionalmente tratado por ingenieros. Y desde el urbanismo se trata muy poco, por lo menos en América Latina. Y mi formación, digamos, en mi formación de urbanismo en Francia me llevó a ver una posibilidad de trabajo interesante, que es que la movilidad depende mucho del contexto urbano en el cual se realiza. Entonces, digamos, yo entré al tema de la movilidad, que es un tema tradicionalmente ingenieril, que es más bien transporte, a un tema un poco más transversal, que es ver la ciudad y desde la ciudad por qué la gente se mueve o no se mueve y cómo se mueve. Entonces, ese es como mi aproximación. Y llevo trabajando en temas de Bogotá, en temas urbanos, en Bogotá aproximadamente unos 15 años, un poquito más de 15 años. Y el campo de acción ha sido ante todo movilidad, la movilidad tradicional, y luego enfocado mucho más a la defensa, a la comprensión, análisis, defensa de movilidad mucho más no motorizada. Peatones, movilidad colectiva y no motorizada. Bueno. ¿Tuviste alguna relación con el periodo de Mocos? Yo tengo una relación, alguna relación, pero más bien lejana en la primera administración Mocos y una mucho más fuerte en la segunda administración Mocos. Entonces, como asesor externo de la administración, como miembro de la Junta Directiva de Transmilenio. Yo fui más de 3 años, miembro de la Junta Directiva de Transmilenio, y directamente en contacto con el alcalde, con Mocos, entonces, en la segunda administración. Y he jugado un papel, digamos, de crítico, defensor, promotor del tema de movilidad en Bogotá desde hace más de unos 12 años, desde el espacio técnico y de cierta manera aprovechando un espacio bastante útil que ha sido los medios de comunicación, sobre todo la casa editorial El Tiempo. El Tiempo ha sido un espacio de difusión de ideas, de debate y luego de seguimiento de la ciudad. Y yo creo que el hecho de casi tener un único periódico de gran circulación en Bogotá, en algunos temas ha ayudado, porque centraliza muchísimo la creación de opinión. Entonces he tenido la fortuna de poder participar desde lo técnico en espacios de difusión amplios, más de corte periodístico, que sería El Tiempo. Entonces, en esa trayectoria de una docena de años en movilidad, de una quincena de años de estar metido en el tema urbano, pues he sido protagonista en muchos escenarios. En el escenario, digamos, como observador, como ciudadano, como técnico, como asesor político, como asesor técnico de lo que pasó en Bogotá. Entonces, lo que pasó en Bogotá son múltiples acciones, múltiples hechos que se dan en múltiples dimensiones. O sea, no hay una acción concreta en movilidad o en salud pública o una acción en educación que haya transformado radicalmente la ciudad. Son acciones conjuntas, acciones diversas que terminan siendo exageradamente complementarias. Y eso va desde el espacio político hasta el espacio técnico y el espacio de los ciudadanos. ¿Qué quiero decir? Hay una complementariedad incluso en las acciones de los distintos alcaldes, desde el mismo Jaime Castro hasta la segunda administración Mocos. Hay complementariedad en lo que ellos han venido haciendo. Yo prefiero, ¿podemos cortar? Sí, claro. Todo pasado. No, ¿están afectando o afectaron la ciudad? La ciudad se ha mejorado en múltiples aspectos. En uno de esos, la movilidad es uno de los donde más se ha mejorado, pero es tal vez donde más todavía resta muchísimo por hacer. Queda mucho por hacer. Los problemas son estructurales. Bogotá tiene unos problemas estructurales en términos de movilidad, que obviamente están relacionados con su problema principal, que es pobreza. El problema estructural de Bogotá es la pobreza. ¿Y cómo se refleja eso en la movilidad?
Yo diría que el problema es doble, es pobreza y es inequidad. Ajá. En la movilidad, digamos, la inequidad se manifiesta de muchísimas maneras y sobre todo en un uso mayoritario del transporte colectivo, o sea, más del 60%, incluso hace 10 años era más del 70% de los bogotanos se mueven en autobús. Una minoría, pero relativamente que no alcanza un 15% se mueve en automóvil. Y luego son medios marginales ya de taxi, motocicleta o otros medios. Y hay un volumen relativamente medio alto que son las personas que van a pie, las personas que van en bicicleta. Entonces, el problema de la movilidad ha sido esencialmente que las acciones públicas, la política pública, ha estado centrada ante todo en favorecer los desplazamientos de la minoría que va en auto. O sea, la política de los últimos 50 años de Bogotá ha sido mejorar la infraestructura pensando ante todo en que el transporte debería ser rápido para el que va en auto. Y por ende, de cierta manera, un poco rápido para el que va en autobús, pero el que va en autobús ha tenido siempre un papel de segundo plano en Bogotá hasta finales de los años 90. Y el gran cambio de Bogotá, que se da a principios ya de este siglo, es cambiar un poco la mentalidad o pro automóvil y sobre todo generar un espacio para mejorar los otros medios de transporte. Mejorar el transporte colectivo, mejorar el transporte de los que van a pie, de los que van en bicicleta, tratar de controlar, racionalizar el uso del automóvil. Entonces yo creo que el problema más grave que ha traído Bogotá en su historia de los últimos 50 años en términos de movilidad es una prioridad tácita, pero muy fuerte en términos de las acciones, en términos de la política, en términos de la inversión pro automóvil. Y haber relegado a la mayoría de la población, haber relegado el transporte de mala calidad para la mayoría, el que va en autobús, el que va a pie o el que va en bicicleta. Entonces, ese ha sido para mí el problema más grave de Bogotá desde el punto de vista de la ciudad y los ciudadanos, pero no el problema que han visto los técnicos y para el cual hicieron la política. El problema que vieron los técnicos y para el cual se hizo la política era el problema del trancón, el problema de la congestión. Y entonces se hacían puentes, se hacían vías, se hacían infraestructura para que supuestamente el automóvil vaya más lejos y más rápido. Y eso ayudó a que la ciudad se extendiera muchísimo. La ciudad fue muy grande en los años 70. Llegó a ocupar más de 30.000 hectáreas y distancias muy largas. Y luego, cuando la ciudad comienza a ser muy difícil para moverse, la ciudad comienza a cambiar porque en Bogotá hubo tiempos de desplazamiento en los años 90, a principios de los 90, que superaban la hora para cubrir 7 u 8 kilómetros en hora pico. Y eso es lo que genera un gran cambio, genera un cambio en los que tienen automóvil. Entonces, resumiendo, el problema estructural para mí ha sido la inequidad en la movilidad. Se le ha dado la prioridad al que tiene auto, se ha dado la prioridad al que tiene dinero, se ha construido vías para ellos, se ha dado garantías para y se relegó completamente a los que no tenían acceso a la motorización. Ese para mí es el problema estructural, pero estuvo tradicionalmente mal enfocado. Digamos, los técnicos se centraron en solucionar el problema de unos pocos y relegaron a la gran mayoría. Ese es para mí el tema central, la inequidad. ¿Cuánto fue la investigación que hizo Jika en Japón? Entonces, Bogotá ha tenido muchos estudios de transporte desde principios de los años 70. Realmente, los estudios técnicos de transporte aparecen en los años 70 y hay una serie de estudios de tratar de mejorar la movilidad y muchos de ellos venían con dos perspectivas muy focalizadas. Una, que era cómo y dónde hacer vías, principalmente para autos. Y el otro era un sofisma de distracción, era que se requería un sistema de transporte masivo y siempre tenía un nombre propio que era un metro, un sistema metropolitano sobre rieles. La primera idea se realizó
y se hicieron muchos intercambiadores viales, lo que llamamos puentes de concreto, para agilizar el tráfico, el tránsito, la circulación. Y se tuvo siempre que la única salida para Bogotá, se tuvo un poco en el imaginario colectivo y en el imaginario técnico, para el problema del transporte colectivo era la construcción de un metro. Y Bogotá tuvo durante más de 40 años la ilusión de construir un metro que se estudió por varias misiones, una misión italiana, misión inglesa, misión francesa, hay varios proyectos de los franceses, pero nunca se realizó por problemas más de orden macroeconómico del país y también de cierta manera por creo que hubo un problema de macroeconómico y un problema político nacional y local de enfrentamiento de poderes. El metro siempre fue o una propuesta local o una propuesta presidencial y nunca fue los dos. Tal vez en algún momento hubiese sido propuesta local y nacional, se hubiese hecho, independientemente si estaba bien o estaba mal. Había la idea de hacer un metro, pero nunca los intereses convergieron tanto de nivel nacional, de nivel local, para lograr su construcción. Yo creo que hubo ante todo fue conflicto de intereses en los actores políticos de altísimo nivel, contraria a la idea tradicional de una presión por parte de los transportadores, un lobby. No. Los transportadores son fuertes, pero no lo suficientemente fuertes como para frenar un lobby internacional como los lobbies pro metro, que son lobbies de gobierno extranjeros, son lobbies de países europeos muy fuertes. Entonces, metro no hubo, es porque nunca se pusieron de acuerdo el presidente o el alcalde de Bogotá de quién lo debía hacer y quién lo debía pagar y cómo lo debía pagar. Es por eso no hubo metro. Bien. ¿Vamos? Muy bien. ¿Tú estás grabando? Sí. ¿Está bien la grabadora? No importa. ¿No Sí, importa? tranquilo. Bueno, seguimos. ¿Puedes describir la transformación de la movilidad en Bogotá desde los últimos 15 años? Pues, muy resumido. Bueno, la transformación de la movilidad en Bogotá es estructural y se da en todos los niveles de la misma. La primera transformación es que se dejó de hablar de transporte y se pasó a hablar de movilidad. Ahí hay un cambio estructural. Luego se dejó de hablar el problema de Bogotá en términos de movilidad. Hace 10, 15 años se hablaba que era la congestión y la malla vial, o sea, los huecos. Y hoy se habla de cuestiones estructurales, se habla del transporte colectivo, se habla de la necesidad de reducir el uso del automóvil, de la necesidad de espacios para los que van a pie, de los que van en bicicleta. Entonces, ha habido un cambio estructural en esta ciudad, que se ejemplifica desde el cambio mismo del concepto, o sea, haber pasado de un término ingenieril que es transporte, haber pasado a un concepto mucho más amplio que es movilidad, y luego haber desarrollado una serie de acciones que cambiaron el rumbo de cierta manera, un poco cambiaron el rumbo de lo que se venía haciendo. Bogotá venía invirtiendo únicamente en infraestructura para automóviles. Esa era la historia de esta ciudad. Los desafíos de esta ciudad eran construir puentes, construir intercambiadores de segundo piso, o sea, intercambiadores como los que tenemos en muchas intersecciones. Ese era el sueño de esta ciudad, y un sueño muy grande que era tener un metro. Nunca se pensó en la complejidad del conjunto, en la necesidad de otras acciones, y las políticas fueron exageradamente sectoriales y exageradamente reducidas. El transporte también nunca fue prioritario. La movilidad se convirtió en algo prioritario para varias administraciones. Entonces, hay muchos intentos fallidos. O sea, Bogotá no comienza a mejorar su transporte colectivo con Transmilenio. Transmilenio es un proceso al cual se llega, y se llega con múltiples acciones que vienen desde los años también 70. Hay estudios grandes en los años 70, hay implementación de unos proyectos en los años 80, sobre todo. El primer intento de mejoramiento del transporte colectivo se da a finales de los años 80, con la construcción de un corredor exclusivo de alta capacidad para buses convencionales, que es la muy famosa a finales de los 80, la Troncal Caracas.
La Troncal Caracas fue el primer proyecto, digamos, el primer intento bogotano para mejorar la calidad del transporte, de la movilidad en ese momento. Y es lo único que se había hecho. Luego vienen otra serie de estudios. Es importante mencionar el tema de JICA, puesto que JICA era un proyecto que le daba una relativa importancia alta al automóvil. Entonces JICA proponía en gran parte construir muchas vías de segundo piso, o sea, puentes elevados por kilómetros a lo largo de la ciudad, que hubiese sido algo fatal para esta ciudad. Entonces, el quiebre se da a finales de los 90, pero como parte de un proceso que incluso llevó a principios de los 90 a un proyecto tipo Transmilenio, que se llamó Metrobús en el año 93, 94, liderado por Jaime Castro, que era un proyecto de hacer un Transmilenio pero sin inversión pública, únicamente con inversión privada. Ese proyecto falló, como fallaron varios intentos de metro, por temas netamente económicos, macroeconómicos, de garantías de la inversión. Para entender los cambios estructurales de la movilidad que se dan a finales de los 90 en Bogotá, hay que tener en cuenta dos factores. Uno, un factor político, de liderazgo de los actores, o sea, Antanas Mockus y Enrique Peñalosa, y un factor económico. Enrique Peñalosa contó con dinero suficiente para implementar un proyecto que antes la ciudad nunca había tenido. Es indispensable tener en cuenta que a principios de los 90 Bogotá es una ciudad ilíquida, una ciudad ni siquiera con capacidad de endeudamiento. A la ciudad no le prestaba la banca multilateral. Y hay un saneamiento de finanzas por parte de Jaime Castro, de cierta manera. Hay una real reforma económica al distrito, en la administración Mockus, y el hecho destacado de la inclusión de capital privado en algunas empresas públicas del distrito, caso específico la empresa de energía de Bogotá, que el gobierno de Mockus abre el capital y permite un excedente de más de 500 millones de dólares, que luego es el recurso con el cual Enrique Peñalosa en gran parte hace la inversión en infraestructura que realiza. Entonces hay que tener el hecho político de estos alcaldes tan decididos en invertir, de haber generado el dinero y de todos modos traer una secuencia, un aprendizaje sobre lo que se podía hacer y algunos intentos ya fallidos. Entonces la historia del mejoramiento de la movilidad no comienza con Peñalosa. Hay un proceso bastante interesante. Lo que Peñalosa desencadena es un proceso de voluntad política muy fuerte, de voluntarismo hacia la realización, de gerencia de lo público. Y resumiendo, el cambio más importante de la movilidad en Bogotá es tal vez haber pensado un poco más en los seres humanos que en los automóviles o en los vehículos, y reestructurar la distribución del espacio y del dinero. Entonces, invertir dinero para los que van a pie, para los que van en bicicleta, para los que van en autobús y también para los que van en auto. Pero entonces ya no es únicamente hacer vías, hacer puentes, es hacer un poco de todos y para todos, y creo que ese es el gran cambio. Y en una palabra, se trató de humanizar un poco el uso de la ciudad, el acceso a la ciudad y la movilidad en la ciudad. Bien. De transporte en Bogotá. Transmilenio es, sin lugar a dudas, la mejor obra de transporte colectivo que se ha hecho en la ciudad en su historia después del tranvía. Guardando la proporción, el tranvía era mejor. Guardando la proporción, o sea, era otra ciudad, era otro siglo, era otro momento histórico, el tranvía fue bastante bueno. El tranvía, ¿por qué digo que fue tan bueno? Porque el tranvía le generaba unos recursos a la ciudad que inclusive permitieron subsidiar el agua, permitieron subsidiar muchos servicios públicos en la ciudad. O sea, el transporte es un servicio rentable. Lo que pasa es que la ciudad no supo administrarla en algún momento, y se creó la idea de que lo público no podía administrar transporte. Entonces yo diría que después del tranvía, Transmilenio es lo más elaborado que ha hecho la ciudad. Transmilenio es un excelente sistema, es tal vez
el mejor sistema de transporte masivo en autobús que existe en el mundo. Pero Transmilenio tiene muchos aspectos por mejorar y tiene muchos límites, que son su reducida capacidad. Transmilenio hoy en día moviliza solamente el 15, menos del 20% del total de los viajes que se hacen en transporte colectivo en la ciudad. O sea, Transmilenio todavía es muy reducido en términos de la capacidad que está moviendo con relación al total. Transmilenio tiene algunos inconvenientes técnicos, pero que son fácilmente superables. Yo creo que el cuello de botella de Transmilenio hoy en día está en dos aspectos. Uno, que es cómo hacer que los beneficios que aportan los corredores se sientan en otras partes de la ciudad. O sea, la ciudad se mejoró mucho en ciertos corredores, pero digamos que se deterioró muchísimo en otros corredores. Entonces hay un efecto de vasos comunicantes. Me mejoro acá, pero me daño todo acá. Entonces yo creo que ese es el gran problema de Transmilenio. Es maravilloso, es espectacular, es un excelente sistema sobre el corredor, pero en el efecto global de la ciudad, tal vez en algunos casos el efecto no es tan positivo o se pierde gran parte de ese efecto positivo. ¿Por qué? Porque Transmilenio resuelve parcialmente las necesidades de movilidad de la ciudad entre algunos puntos y sobre unos corredores. Y termina ciertamente afectando otros corredores y otros sitios de la ciudad porque hay un desplazamiento. Los que estaban acá ahora van a cubrir otros lugares que ya estaban cubiertos. Además, en un contexto que hay sobreoferta del transporte colectivo. Entonces, obviamente no es un problema de Transmilenio, es un problema de la estructuración global de la ciudad, de la movilidad, en el cual tal vez Transmilenio se pensó que iba mucho más fácilmente sustituir el sistema tradicional con un sistema nuevo, lo cual no pasó. El sistema tradicional es exageradamente fuerte aún y de cierta manera genera competencia. Entonces, Transmilenio es un buen sistema, pero que en la medida en que exista un sistema tradicional tan precario, tan arcaico, tan nocivo y tan voluminoso, los efectos positivos de Transmilenio no se sienten sino únicamente en los corredores y en el grupo de ciudadanos que lo utilizan, que son un cierto volumen de viajes que, como decía, no representan un 20%. El problema de Transmilenio obviamente está en el conjunto de la ciudad y es cómo hacer para que la ciudad pueda funcionar de una forma más armónica con Transmilenio, pero con buses y busetas, sabiendo de antemano que los buses y busetas de la ciudad son el doble de lo que la ciudad requiere. Ese es el problema. Y ese es el caso de Transmilenio. Bueno, de ahí viene entonces la otra pregunta de pico y placa. A pesar de las soluciones como el pico y placa y el Transmilenio, los problemas todavía existen. ¿Por qué? Porque también a las horas pico, si está el doble de transporte acá en Bogotá, ¿por qué se ve tanta congestion y no consigue transporte en estas horas? Son dos cosas, ¿no? Sí. ¿Por qué en hora pico Sí. hay trancón y por qué en hora pico también no hay suficiente transporte? El problema, la hora pico y el programa de pico y placa no es un programa que pretenda solucionar algo. O sea, el transporte en términos tradicionales, como los piensa digamos, el común de los humanos, como que hay una demanda por moverse y hay una demanda por unos vehículos y debe haber una oferta equivalente, no habría solución. Sobre todo porque la demanda en la mayor parte de las ciudades es bastante irracional. La gente quisiera moverse todos en un automóvil o en un autobús muy grande pero vacío, entonces la gente quisiera moverse muy rápida y cómodamente, que es el caso del automóvil, o es el caso del transporte colectivo, que a la gente le gustaría que fuese menos lleno. El pico y placa es una medida coyuntural, momentánea, que tiene unos límites muy bien definidos y que es muy exitosa en la medida en que las tasas de crecimiento de los automóviles y los autobuses no sean muy altas. Pero el problema del pico y placa es que, si bien se saca más del 30% de los vehículos, y se comenzó en el año 98, hoy en día tenemos ya el mismo número de vehículos que había en el año 98
cuando se comenzó a sacar el 30%, pero los tenemos en hora pico circulando. A Bogotá le están entrando más de 60.000 vehículos anualmente. O sea que le están entrando más de 5.000 vehículos mensuales. O sea, le están entrando más de 1.000 vehículos. Se le están entrando casi 1.000 vehículos diarios a la ciudad. Nuevos. ¿Verdad? 365.000. No. Más de 100 vehículos diarios. Más de 200 vehículos diarios. Nuevos. Entonces, si una ciudad que le entran 200 vehículos cada día, pues no hace más que cada día ve a agravar un poquito más el problema. Porque son autos, por lo general, que se usan de una manera bastante irracional. ¿Qué es el uso irracional de un automóvil? Es pretender ir al mismo lugar y a la misma hora en que todos van. Por eso Pico y Placa fue tan exitoso, porque en un momento del día, en un momento específico de mayor congestión, sacaba un volumen muy grande. Y ahí fue exitoso. Pero en la medida que ese volumen sigue creciendo, pues deja de ser tan notorio el efecto positivo. Entonces, Pico y Placa es una medida que a futuro, a muy corto plazo, habrá que reorganizar, pero en el mismo sentido, en el sentido de limito el uso del automóvil en ciertos momentos, en ciertos lugares. Realmente en Bogotá, respondiendo a la segunda pregunta, hay sobreoferta de transporte público. Sobreoferta. Total. En términos globales. Tenemos el doble de autobuses de los que requerimos. Pero la pregunta es ¿por qué están llenos en hora pico? Es porque tal vez están exageradamente concentrados. O sea, todos quieren ir por la 10ª, todos quieren ir por la 7ª, todos quieren ir por la 11. Entonces, es muy fácil conseguir un autobús en la 7ª, a cualquier hora, cualquier día, incluso en la noche, hasta la 1 de la mañana, 2 de la mañana consigues autobús. Pero es muy difícil conseguir uno en la 30, o conseguir uno en la 68, o uno en la Boyacá. Y la ciudad podría tener un volumen muy grande de buses en la Boyacá, en la 30 o en la 68. Si la ciudad organizara su parque automotor de acuerdo a la relación oferta-demanda. Y es ahí donde el problema de la sobreoferta se siente, y es ahí donde el problema de la sobreoferta del transporte colectivo es mucho más álgida. Esta sí es la que me gusta. ¿Ya conoces? Dale. ¿Es Transmilenio el único camino para resolver gran parte de las dificultades, o es solamente una solución temporal? ¿Y está el gobierno pensando en algún sistema de transporte más grande? No, yo no comienzo por lo último. No sé qué esté pensando el gobierno. No sé si pienso. Bueno, si quieres omitimos ese pedazo, y más bien lo que tú piensas acerca de si Transmilenio de verdad es una solución pasajera, o realmente piensan que es que puede resolver en parte las dificultades de transporte en Bogotá. Transmilenio es una excelente alternativa para una parte del complejo universo de la movilidad que es el transporte colectivo. O sea, esta ciudad sería maravillosa solo con Transmilenio. Si esta ciudad pudiera en 5, 10, 15 o 20 años ser únicamente con base en Transmilenio, sería maravillosa. Sería uno de los lugares más lindos del mundo en términos de movilidad global. Pero eso implica otras acciones colaterales que son tan importantes como Transmilenio. O sea, es que esta ciudad requiere un muy buen sistema de movilidad colectiva, alternativa, y requiere, obviamente, racionalizar el uso del automóvil. Una ciudad no puede permitir un uso incontrolado, irracional de los vehículos particulares. No puede. Inclusive de los taxis no se puede, o de las motocicletas. Una ciudad requiere tener excelente oferta de transporte alternativo, de transporte sostenible, quiere decir transporte colectivo de buena calidad, para poder ir a pie, para poder ir en bicicleta, que sea accesible a las personas discapacitadas, Entonces, si tienes un muy buen sistema de transporte, eso ya es una parte, pero no es el todo. Requieres también que se haga un uso inteligente del automóvil, o sea, sistemas de pico y placa, peajes, control sobre el uso del automóvil. Requieres seguridad vial y personal para que la gente pueda ir en bicicleta o a pie. Requieres una buena calidad del aire. Entonces,
Transmilenio es una de las acciones más importantes, pero no la única y no la más importante. Porque Transmilenio, Bogotá podría hacer todo Transmilenio, pero si se sigue con un uso irracional del automóvil, pues en algún momento el Transmilenio deja de moverse porque está compitiendo por el espacio con los autos. Entonces, Transmilenio tiene un capital muy grande de imagen, tiene la posibilidad que es un buen sistema, de que es una alternativa muy buena para la ciudad en términos de calidad y de cantidad, pero el éxito de Transmilenio, la permanencia de Transmilenio a futuro, depende de factores internos al sistema, de una buena gestión, de una buena operación, que eso es más una cuestión político-técnica. O sea, si Transmilenio se sigue manejando con responsabilidad, puede durar por generaciones. Pero ya el éxito para la ciudad de Transmilenio depende de que la gente pueda usarlo en buenas condiciones, a buenos precios, y que tenga el espacio para circular, y que de cierta manera que la ciudad limite el uso del automóvil y genere condiciones para que la gente vaya en transporte colectivo. Porque incluso puedes tener buen Transmilenio, pero si es peligroso llegar a Transmilenio, no vas en Transmilenio. Si no tienes aceras para llegar a Transmilenio, pues Transmilenio es un instrumento, pero de un conjunto de acciones que deben estar hechas de forma colateral. Bien. Ahora una pregunta acerca del futuro de la movilidad. ¿Cuál es su opinión acerca del futuro de Bogotá concerniente con el tránsito? No sé si ves factible metro o si de pronto el sistema de Transmilenio va a tomar más fuerza y unas redes mayores. ¿Cómo ves ese futuro? Yo creo que a mí me deben quedar como unos 40 años de vida. Yo creo que no veo un metro en Bogotá. Que en los 40, 50 años no veo un metro, no alcanzo a ver. La movilidad tiene dos grandes posibilidades. Tiene muchas posibilidades, pero yo veo dos. Una, que es lo que yo podría llamar la movilidad tradicional, que es lo que Bogotá hizo hasta finales de los años 90. Y es hacer y reforzar lo que comenzó a hacer desde finales de los 90. Para ser un poco esquemático, creo que hay una movilidad que es insostenible, que es inhumana e infrahumana, que es lo que uno vive en la Séptima, que es lo que uno vive en cualquier parte de Bogotá por lo general, y una movilidad que es la que se vive en la Caracas, donde hay Transmilenio, donde hay ciclorruta, donde hay buenas aceras, donde es casi seguro andar. Entonces, la ciudad tiene para mí movilidad a dos velocidades. Casi una velocidad típica de país subdesarrollado, de precarias condiciones, de mínimas condiciones, de exagerada contaminación del aire, exagerados accidentes, muertes, una movilidad que es agresiva, violenta, caótica, todos los adjetivos negativos que le puedas agregar, y la hay en Bogotá y la consigues aquí por fuera de esa ventana. Y hay una movilidad que es mucho más próxima del deber ser. El deber ser, Transmilenio, ciclorrutas, muy buenos niveles de cultura ciudadana, respeto, seguridad vial, seguridad personal, buena calidad del aire, un uso inteligente del automóvil. Entonces Bogotá está en un momento en el cual ha reequilibrado, veníamos solo de este lado, veníamos haciendo lo que no debíamos hacer, comenzamos a hacer un poco lo que se debía hacer y estamos en una disyuntiva de hacia qué lado vamos. Y ese es el momento más, digamos, crítico y estratégico de la ciudad, porque la ciudad tiene los dos esquemas, tiene los dos ejemplos de una calle a otra, de un espacio a otro, de un andén a otro. Entonces, el futuro puede ser cualquiera de los dos. El futuro puede ser, o nos vamos hacia una ciudad muy tipo Yakarta, Bangkok, Lagos, El Cairo, Bombay, casi Calcuta, o nos vamos a una ciudad mucho más orientada tipo Curitiba, algo mucho más cerca de lo digno, de lo humano, de lo equitable, de lo equitativo, de todo lo que podría ser positivo. Estamos ahí. Cualquiera de los dos escenarios es posible. Y lo más probable, ya es mi pronóstico, es que nos movamos en un buen tiempo entre los dos. Creo que lo único que puede balancear, que consolidemos uno de esos dos, es que se tenga actores políticos tan fuertes como los que
le dieron la vuelta al problema, como los que generaron la otra alternativa. Entonces yo creo que la ciudad cambia y consolida un esquema el día que vuelva a tener actores políticos tan arriesgados, tan responsables como los que tuvo en los últimos 10 años. Que fueron políticos, que fueron gobernantes exageradamente osados. Porque hicieron inversiones, tomaron decisiones, muchas de ellas exageradamente antipopulares, que les costó sangre, pero que hoy en día se ven los resultados. Entonces, mucho del futuro de Bogotá, desafortunadamente, se va a jugar más en el espacio político que en el espacio técnico. Mucho más en el espacio político que en el espacio ciudadano. Aunque, digamos, hay algunos indicadores que dicen que los ciudadanos como que hoy nos interesamos por la movilidad, como que hay algo mínimo de debate, como que ya hay ciertas discusiones de alto nivel. Y creo que Bogotá, modestia aparte, es la capital de América Latina que tiene el discurso más elevado en términos técnicos de sostenibilidad de todo el continente, de México a Argentina. No hay otra ciudad. Por fuera de Curitiba. No hay otra ciudad por fuera de Curitiba que tenga un discurso tan elaborado como el de Bogotá, pero que requiere ante todo es de voluntad política, liderazgo político. Pues hasta ahí las preguntas, pero quiero hacerte una, me gustaría que quedara. Pues sabes de cifras, ¿cierto? Sí, claro. Bueno, me gustaría saber qué porcentaje de carros que transitan acá en Bogotá son privados y cuántos públicos, y esos públicos, cuántas personas llevan. Bueno, ¿por qué es tan importante hablar de equidad en una ciudad en términos de movilidad? Porque las ciudades cada vez más tienden a motorizarse y la motorización en estos contextos genera enorme inequidad. Los datos son concretos, son contundentes. En Bogotá se calcula que hay alrededor de 700.000 automóviles. 700.000 automóviles para una población de 7 millones de habitantes. O sea, quiere decir que solamente el 10% de la población tiene automóvil. Primer dato. Estos automóviles, que representan el 10%, mueven hoy en día, en hora pico, alrededor del 15% de los viajes. O sea, es muy poco como volumen de circulación. Poniendo en promedio que fuera como un vehículo con un pasajero y medio por vehículo. Estos 700.000 vehículos ocupan aproximadamente en hora pico 3/4 partes del espacio. Estamos hablando entre 2/3 y 3/4 partes. Estamos hablando entre el 66 y el 75% del espacio. Y mueven el 15% de la gente. En cambio, los buses, las busetas, movilizan algo así como como 2/3 de la población, como el 66% de la población de los viajes, y ocupan menos del 20% del espacio en hora pico. Y es sorprendente, es el mejor ejemplo lo vivimos en este momento. Si ustedes miran por la ventana de esta oficina en la carrera séptima, van a darse cuenta que la vía cambia para que los autos vayan más rápido. Cuando los autos van muy pocas personas, los volúmenes grandes de ciudadanos están en un gran trancón en las calles de abajo, donde no hay ninguna medida que les facilite regresar a su casa. En cambio, sí se facilita ir en auto en Bogotá, pero no le facilitan ir en buseta, en un bus. Entonces, la inequidad que hay en términos de movilidad es desastrosa, es inhumana, es antisocial, es todo lo negativo que uno pueda creer, porque está pensada tradicionalmente para los que tienen auto. Y está, de cierta manera, penalizada, está absolutamente limitada para los que tienen que, por obligación, ir en autobús. Entonces, por eso es que en Bogotá hay tan pocas personas que van en autobús por convicción, por deseo de buen ciudadano, por educación, por civismo. Y lo mismo se ve en la calle, o sea, las personas que deciden caminar, deciden ir en bicicleta, dejar un auto por civismo, pues deben ser muy, muy, muy pocas, porque la ciudad está hecha para ir en auto. Y lo más grave,
los imaginarios del automóvil en una ciudad como esta son exageradamente fuertes. Entonces, casi que, como en muchas ciudades de América Latina, el automóvil reina. El automóvil es un vehículo que representa, de cierta manera, tu estatus socioeconómico y estableces unas relaciones de poder en la ciudad, donde la cual toda la prioridad la tienen los automóviles, en los semáforos, en las esquinas. Eso ha cambiado un poco. Uno de los mejores ejemplos de cómo ha cambiado esta ciudad está en lo mínimo de respeto que se ha ido ganando para las personas que van a pie. En el año 94, en el año 95, en la primera administración Mockus, casi que uno de los logros, para mí, uno de los logros más importantes de Antanas Mockus en términos de movilidad, fue haber dicho, en esta ciudad también hay peatones, también hay seres humanos que caminan, y cuando necesitan cruzar una calle requieren un espacio por donde hacerlo. Ese espacio se llama cebra. Y en ese espacio se juegan vidas. Y porque se juegan vidas y porque hay unas reglas, esos espacios se deben respetar. Y yo creo que de los logros más significativos de esta ciudad no son logros de infraestructura, son logros estructurales de haber cambiado comportamientos o de haber puesto en la agenda pública temas mucho más de orden humanista que tecnicista. Y eso para mí es lo más maravilloso de esta ciudad. Pues estamos lejos todavía de Curitiba, estamos lejos de lo que puede ser una ciudad amable, humana, pero se ha cambiado, se ha generado una ruptura con lo que veníamos haciendo. Veníamos haciendo una ciudad para automóviles, para automovilistas, y pusimos un día que había necesidad de frenarlos, de que respeten una señal de cebra, que respeten un semáforo, que respeten una línea de pare, y que los peatones teníamos derecho, y que los peatones existíamos. Entonces yo creo que los logros en esta ciudad son tan valiosos, tanto en términos de cultura ciudadana como en términos de infraestructura. Muy bien, gracias. ¿Sí? Para su investigación que le falta es que ya leyó todos sus libros. Y I conclude that the role of the buses is very... que ella concluye que el rol de los buses es muy dominante, ¿no? En el pasado y el camino de... Yo estoy de acuerdo, pues, digamos, y que pues, de cierta manera lo demostré. El papel de los buses ha sido determinante en la forma de construir la ciudad, en la forma de estructurar la ciudad, sobre todo en la forma de extenderse la ciudad. Fue estructural. Eso es y está demostrado. Pero yo no creo que a la vez hoy en día los buses sean el problema más grande. Yo creo que para mí hay dos problemas grandes en Bogotá. Uno es la mala calidad del servicio de autobús, la mala calidad. Y por otro lado, un uso irresponsable de automóviles. Para mí son los dos. Y a eso, para mí son tres tal vez. Y el hecho de que todavía, a pesar de lo que hemos ganado, todavía hay en la ciudad una visión técnica, en muchos espacios técnicos, administrativos y políticos, donde lo más importante es hacer que los autos vayan rápido. Para mí son los tres problemas más graves de esta ciudad. Entonces, hay un problema estructural que es pobreza, un problema estructural que es la inequidad. O sea, pobreza, inequidad, o sea, los más pobres, y entre los más pobres, las mujeres, tienen dificultades muy grandes para moverse en esta ciudad. Para mí esos son problemas estructurales. Luego, dentro de esos problemas estructurales de que la gente tiene dificultades para moverse, ya sea dificultades económicas, espaciales, de accesibilidad, hay factores que hacen mucho más difícil la movilidad. Primero, la mala calidad del transporte público y un problema de sobreoferta, tarifas muy altas en transporte público tradicional, o sea, buses y busetas. Pero también al mismo momento hay un uso irracional de los automóviles. Hay un uso desmedido del automóvil. Y eso se agrava con un último componente, que hay una política pública que tradicionalmente ha sido pro automóvil. Entonces, si me dice el problema más grave, para mí son la conjunción de esos 5 elementos. Entonces, el autobús no es el problema más grave. Es uno de los problemas más graves, pero creo que es tan grave el problema de los autobuses como el problema de los automóviles.
Y más grave que los dos, el problema que decía acá, el tema de la inequidad que hay en la ciudad con respecto a la movilidad. Ese para mí es el más grave de todos. Yo no entiendo por qué dices que a las mujeres les queda más difícil movilizarse. Sí. ¿Por qué? A las mujeres en Bogotá el transporte les es más caro, más demorado y es mucho más difícil. Porque las mujeres tienen desplazamientos mucho más complejos que los de los hombres. Las mujeres no solamente van a trabajar, sino que además tienen que recoger el niño en la guardería o tienen que llevarlo a la guardería, tienen que pasar haciendo compras, tienen que llevar haciendo compras, tienen que acompañar al hijo al hospital, tienen que ir a ver a la mamá. La mujer tiene una cadena de desplazamientos que es mucho más compleja que la de los hombres. Además de los abusos que tienen que sufrir en los buses. Además del acoso, el acoso social de todo lo que tiene que ver con el acoso en un autobús, que es acoso que puede sufrir una mujer, le sale más caro y más largo, más tiempo. Y un buen sistema de transporte de calidad podría tener fácilmente podría permitir una mayor accesibilidad para las mujeres. Se manifiesta de muchísimas maneras y sobre todo en un uso mayoritario del transporte colectivo, o sea, más del 60%, incluso hace 10 años era más del 70% de los bogotanos se mueven en autobús. Una minoría, pero relativamente que no alcanza un 15% se mueve en automóvil. Y luego son medios marginales ya de taxi, motocicleta o otros medios. Y hay un volumen relativamente medio alto que son las personas que van a pie, las personas que van en bicicleta. Entonces, el problema de la movilidad ha sido esencialmente que las acciones públicas, la política pública, ha estado centrada ante todo en favorecer los desplazamientos de la minoría que va en auto. O sea, la política de los últimos 50 años de Bogotá ha sido mejorar la infraestructura pensando ante todo en que el transporte debería ser rápido para el que va en auto. Y por ende, de cierta manera, un poco rápido para el que va en autobús, pero el que va en autobús ha tenido siempre un papel de segundo plano en Bogotá hasta finales de los años 90. Y el gran cambio de Bogotá, que se da a principios ya de este siglo, es cambiar un poco la mentalidad pro automóvil y sobre todo generar un espacio para mejorar los otros medios de transporte. Mejorar el transporte colectivo, mejorar el transporte de los que van a pie, de los que van en bicicleta, tratar de controlar, racionalizar el uso del automóvil. Entonces yo creo que el problema más grave que ha traído Bogotá en su historia de los últimos 50 años en términos de movilidad es una prioridad tácita, pero muy fuerte en términos de las acciones, en términos de la política, en términos de la inversión pro automóvil. Y haber relegado a la mayoría de la población, haber relegado el transporte de mala calidad para la mayoría, el que va en autobús, el que va a pie o el que va en bicicleta. Entonces, ese ha sido para mí el problema más grave de Bogotá desde el punto de vista de la ciudad y los ciudadanos, pero no el problema que han visto los técnicos y para el cual hicieron la política. El problema que vieron los técnicos y para el cual se hizo la política era el problema del trancón, era el problema de la congestión. Y entonces se hacían puentes, se hacían vías, se hacían infraestructura para que supuestamente el automóvil vaya más lejos y más rápido. Y eso ayudó a que la ciudad se extendiera muchísimo. La ciudad fue muy grande en los años 70. Llegó a ocupar más de 30.000 hectáreas y distancias muy largas. Y luego, cuando la ciudad comienza a ser muy difícil para moverse, la ciudad comienza a cambiar porque en Bogotá hubo tiempos de desplazamiento en los años 90, a principios de los 90, que superaban la hora para cubrir 7 u 8 kilómetros en hora pico. Y eso es lo que genera un gran cambio, genera un cambio en los que tienen automóvil. Entonces, resumiendo, el problema estructural para mí ha sido la inequidad en la movilidad. Se le ha dado la prioridad al que tiene.
Bueno, yo soy urbanista, experto en movilidad sostenible, y estoy en el tema de la movilidad puesto que es una de las funciones esenciales de la ciudad. La ciudad se mueve y ese movimiento ha sido tradicionalmente tratado por ingenieros. Y desde el urbanismo se trata muy poco, por lo menos en América Latina. Y mi formación, digamos, en mi formación de urbanismo en Francia me llevó a ver una posibilidad de trabajo interesante, que es que la movilidad depende mucho del contexto urbano en el cual se realiza. Entonces, digamos, yo entré al tema de la movilidad, que es un tema tradicionalmente ingenieril, que es más bien transporte, a un tema un poco más transversal, que es ver la ciudad y desde la ciudad por qué la gente se mueve o no se mueve y cómo se mueve. Entonces, ese es como mi aproximación. Y llevo trabajando en temas de Bogotá, en temas urbanos, en Bogotá aproximadamente unos 15 años, un poquito más de 15 años. Y el campo de acción ha sido ante todo movilidad tradicional, y luego enfocado mucho más a la defensa, a la comprensión, análisis, defensa de movilidad mucho más no motorizada, peatones, movilidad colectiva y no motorizada. Bueno. ¿Tuviste alguna relación con el periodo de Mocos? Yo tengo una relación, alguna relación, pero más bien lejana, en la primera administración Mocos, y una mucho más fuerte en la segunda administración Mocos. Entonces, como asesor externo de la administración, como miembro de la Junta Directiva de Transmilenio. Yo fui más de 3 años, miembro de la Junta Directiva de Transmilenio, y directamente en contacto con el alcalde, con Mocos, entonces, en la segunda administración. Y he jugado un papel, digamos, de crítico, defensor, promotor del tema de movilidad en Bogotá desde hace más de unos 12 años, desde el espacio técnico y de cierta manera aprovechando un espacio bastante útil que ha sido los medios de comunicación, sobre todo la casa editorial El Tiempo. El Tiempo ha sido un espacio de difusión de ideas, de debate y luego de seguimiento de la ciudad. Y yo creo que el hecho de casi tener un único periódico de gran circulación en Bogotá, en algunos temas ha ayudado, porque centraliza muchísimo la creación de opinión. Entonces he tenido la fortuna de poder participar desde lo técnico en espacios de difusión amplios, más de corte periodístico, que sería El Tiempo. Entonces, en esa trayectoria de una docena de años en movilidad, de una quincena de años de estar metido en el tema urbano, pues he sido protagonista en muchos escenarios. En el escenario, digamos, como observador, como ciudadano, como técnico, como asesor político, como asesor técnico de lo que pasó en Bogotá. Entonces, lo que pasó en Bogotá son múltiples acciones, múltiples hechos que se dan en múltiples dimensiones. O sea, no hay una acción concreta en movilidad o en salud pública, o una acción en educación que haya transformado radicalmente la ciudad. Son acciones conjuntas, acciones diversas, que terminan siendo exageradamente complementarias. Y eso va desde el espacio político hasta el espacio técnico y el espacio de los ciudadanos. ¿Qué quiero decir? Hay una complementariedad incluso en las acciones de los distintos alcaldes, desde el mismo Jaime Castro hasta la segunda administración Mocos. Hay complementariedad en lo que ellos han venido haciendo. Yo prefiero, ¿podemos cortar? Sí, claro. Todo pasado. No, ¿están afectando o afectaron la ciudad? La ciudad se ha mejorado en múltiples aspectos. En uno de esos, la movilidad es uno de los donde más se ha mejorado, pero es tal vez donde más todavía resta muchísimo por hacer. Queda mucho por hacer. Los problemas son estructurales. Bogotá tiene unos problemas estructurales en términos de movilidad, que obviamente están relacionados con su problema principal, que es pobreza. El problema estructural de Bogotá es la pobreza. ¿Y cómo se refleja eso en la movilidad?
Yo diría que el problema es doble, es pobreza y es inequidad. Ajá. En la movilidad, digamos, la inequidad